Muy bien. Pues vamos a grabar esta serie de videos para el curso de microeconomía de la licenciatura en finanzas. Lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios de nuestro libro que estamos usando como bibliografía, ¿no? El libro principal, que es el libro de microeconomía de Robert Pindyck. En este caso, comenzaré a resolver los ejercicios del capítulo 3, que es el capítulo que nos habla de la teoría del consumidor. Y hasta ahora hemos visto que la teoría del consumidor se basa en dos cosas principalmente, o debe tomar en cuenta principalmente dos cosas, ¿no? Las preferencias de los consumidores, así como su restricción presupuestaria. Hemos considerado a las preferencias que no varían a lo largo del tiempo, pero este primer problema nos plantea una situación distinta. Nos dice: en este capítulo, las preferencias de los consumidores por los distintos bienes no variaban durante el análisis. Sin embargo, por algunas situaciones las preferencias varían cuando se consume. Explique por qué y cómo podrían variar las preferencias en el transcurso del tiempo con el consumo de estos dos bienes. Por un lado tenemos a los cigarrillos y por otro lado tenemos una cena por primera vez en un restaurante que tiene una cocina especial. Lo que estamos diciendo aquí es que la preferencia o la utilidad de un bien está en función del consumo mismo del bien. Es decir, el consumo de este bien va generando a lo largo del tiempo, y puede ser ya sea un hábito, puede ser una adicción. Podemos hablar también de que el consumo de este bien nos va generando información, o podríamos decir que el consumo de este bien con el tiempo nos va a generar saciedad del mismo bien. Vamos a verlo más a detalle. Por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, yo puedo decir que las preferencias del consumidor por este bien pueden cambiar según se incremente su consumo. Esto debido a que se forma un hábito, o podríamos también llamarle una adicción. Tal vez si yo planteo esto en términos de utilidad y tengo aquí el consumo de cigarrillos en el tiempo. Yo puedo ver que quizás en el tiempo cero, o cuando consumimos un cigarrillo por vez primera, tal vez la utilidad que me genere sea poca, nula o incluso negativa. Por naturaleza el cuerpo tendría a rechazar el humo y la nicotina del cigarro, entonces probablemente nos cause ahí un poco de tos, ojos llorosos, incluso algún malestar como náuseas o mareos, y la utilidad sea por primera vez negativa. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando el consumo de cigarros o lo sigo consumiendo con el paso del tiempo? Bueno, pues el cuerpo se va acostumbrando al humo, los pulmones se van acostumbrando al humo, el sistema respiratorio, la mente se va acostumbrando a la nicotina, y no solo eso, sino que también se va formando una adicción a esta sustancia. Entonces, con el paso del tiempo, la utilidad que nos va a generar el consumo de cigarrillos pues va a ser cada vez mayor. Quizás lleguemos a un punto donde el consumo prolongado ya comience a causar algún tipo de malestar o una enfermedad más seria y la utilidad comience a decaer. Pero lo que nos interesa aquí ver es cómo el mismo consumo de este bien va cambiando la preferencia por el mismo bien. Algo que tal vez en un inicio no nos causaba satisfacción, puede que con el paso del tiempo sí nos genere una mayor satisfacción. Aplica tanto para el cigarrillo como para la cerveza, como para el café u otros bienes que el mismo hábito va desarrollando un mayor gusto por ese bien. Por eso decimos muchas veces que el café o la cerveza o cualquier bebida alcohólica
suelen ser un gusto adquirido. No es algo que la primera vez que consumamos nos guste, pero si mantenemos el consumo en el tiempo, pues el cuerpo nos va a pedir un poco más de ese bien y entonces nos va a generar una mayor utilidad. Si yo contrasto en curvas de indiferencia el cigarrillo con otro bien, como por ejemplo el café, normalmente aquí estaríamos hablando de bienes sustitutos. ¿Ok? Entonces, los bienes sustitutos pues tienen una característica de que el consumo, por ejemplo, de una taza de café, generalmente yo lo asocio a el consumo de un cigarrillo y me genera un cierto nivel de utilidad. 2 tazas de café, yo lo asocio a 2 cigarrillos. 3 tazas de café, yo lo asocio a 3 cigarrillos. Entonces, yo aquí lo que estoy diciendo es que por cada café yo voy a consumir un cigarrillo y me va a generar un determinado nivel de utilidad. En este caso estaríamos hablando de bienes sustitutos, de bienes complementarios. Bienes complementarios, es decir, que yo no puedo consumir uno sin consumir el otro, o que tengo el hábito de consumir uno junto con el otro. ¿Ok? Y bueno, tanto el café como el cigarrillo son bienes cuyo hábito o cuyo consumo nos va generando una mayor preferencia por el mismo si mantenemos ese consumo en el tiempo. Ahora vamos a contrastar los cigarrillos con otro bien, por ejemplo, con la comida, o más específicamente con el desayuno. Tal vez en un tiempo cero, cuando yo no tengo tanto el hábito de consumir cigarrillos, yo no estoy tan dispuesto a sacrificar un desayuno con tal de consumir un poco más de cigarrillos. Pero ¿qué va a pasar cuando se desarrolle el hábito de fumar? Bueno, quizás aquí yo pueda incluso llegar a desayunar cigarrillos, ¿no? Y estaría más dispuesto a sacrificar pues un desayuno convencional con tal de consumir un poco más de cigarrillos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos interesa saber es cómo los hábitos impactan en las preferencias de los consumidores. En este caso podríamos decir que las preferencias están en función de los hábitos. Ahora vamos a hablar de una cena por primera vez en un restaurante. En un restaurante que tiene una cocina especial, es decir, una cocina que contrasta con pues cualquier cocina convencional. Aquí lo que tratamos de entender es que como el cliente o el consumidor nunca ha estado en un restaurante que tiene una cocina diferente a la convencional, puede ser una cocina exótica, una cocina específica de la gastronomía de algún país, pues él no tiene una información suficiente como para saber si el producto le va a gustar o no. Y aquí se pueden dar 2 escenarios. Un escenario que es positivo, donde el cliente se lleva una buena impresión, o un escenario que es negativo, donde el cliente, es decir, el consumidor, se lleva pues una mala impresión de lo que acaba de conocer, ¿no? Que es esta cocina especial. Entonces vamos a ver esto en términos de curvas de indiferencia, planteando una cena por vez primera en una cocina especial. Y esto lo vamos a contrastar pues con una
cocina en un restaurante convencional. Una cena, perdón, en un restaurante, vamos a decir, normal. Y vamos a graficar estos dos escenarios. Muy bien. Si la primera impresión fue positiva, es decir, el cliente, el consumidor, se lleva una valoración más alta de lo esperado de esta cocina especial, adquiere un gusto por este platillo o por estos platillos, por este menú, pues entonces va a aumentar su valoración y estará dispuesta a consumirla más frecuentemente o incluso a pagar más. Podemos decir, aumenta valoración y estará más dispuesto a consumirla de manera frecuente o incluso a pagar más. Entonces, aquí podríamos decir que el cliente estaría dispuesto a sacrificar más de una cena en un restaurante normal por obtener un poco más de una cena en una cocina especial. Con el paso del tiempo, lo que nos interesa aquí es ver que el cliente va adquiriendo información acerca de esta cocina especial, ¿ok? Y puede que este mismo paso del tiempo, esta misma frecuencia con la que el cliente cocina, vaya generando tal vez saciedad o vaya generando que el cliente ya vea a esta cocina especial no tan distinta de las cocinas normales. O también podemos tener un escenario donde el cliente simplemente no le resultó tan satisfactorio haber probado este menú. Entonces el cliente tendría una curva de indiferencia un poco más plana. Podemos decir que para comer un poco más de una cena en una cocina especial, ya no está tan dispuesto a sacrificar o a cambiar la cantidad, en este caso a disminuir la cantidad de una cena en un restaurante normal, en un restaurante convencional, donde él ya sabe, ya conoce, ya tiene información de lo que va a consumir. Aquí lo que nos interesa es sobre todo ver que es esta información lo que nos va a generar un cambio a lo largo del tiempo en las preferencias del cliente. Es esta información lo que hace que el cliente vaya cambiando sus curvas de indiferencia a lo largo o con el paso del tiempo o con el mismo consumo que va aumentando. Entonces, teníamos por un lado, en el caso de los cigarrillos, que las preferencias cambiaban en función del hábito, en función de esta adicción y cómo a lo largo del tiempo van cambiando. Entonces, podemos decir que las preferencias de cualquier consumidor están en función, por supuesto, del hábito o también están en función de la información. Y estas dos cosas, por lo general, se generan con el mismo consumo de ese bien. Muy bien, aquí terminamos con el primer ejercicio.